Bienvenidos a una experiencia educativa. Conoce, aprende y evoluciona. Sabiduría Popular con Ramón Albuquerque. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde la historia, la cultura y el conocimiento se entrelazan para ofrecerte una visión profunda de los temas que impactan nuestro mundo. Nos vamos a sumergir en la vida de un genio científico que con su inventiva y dedicación logró hacer un descubrimiento que cambiaría el mundo para el resto de su existencia, sin saber el daño que en las manos equivocadas iba a causar. Les hablamos de Robert Oppenheimer. En el tema principal nos adentraremos en el Ministerio de Educación y cómo se vislumbra este nuevo Pacto Nacional de la Reforma Educativa que se ha logrado hasta ahora y que se está planificando para mejorar la calidad, fiabilidad y excelencia de la actual gestión y del sistema. Para hablar de este nuevo camino nos acompañan Rolando Reyes, actual viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio, y Óscar Amargós, viceministro de Supervisión y Control de Calidad Educativa. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. Es oportuno hablar acerca de la obsolescencia programada. Las altas tecnologías, los dispositivos tecnológicos digitales de inteligencia artificial, los automóviles, las modas, se construyen adrede para que duren poco. Y entonces el consumidor está siendo atrapado, perjudicado. Y las implicaciones de esto de la obsolescencia programada es infinita. ¿Por qué lo es? ¿Es infinita acaso porque hace gastar más dinero al consumidor? Porque al durar menos los teléfonos celulares, las pantallas de televisión, al durar menos, los mismos automóviles, todo, las piezas duran menos, no son reparables. Las piezas siempre tienen un dispositivo que se daña cada ciertas horas. Incluso eso viene, no es nuevo, eso viene en el 1955. La Philips, General Electric y otras compañías fabricantes de bombillas eléctricas llegaron a un acuerdo para que solo duraran 500 horas. Y por eso estas lámparas LED ahora, que también les está ocurriendo lo mismo, al principio duraban mucho tiempo, pero ahora están durando poco. Pero además esto de la obsolescencia programada llega tan lejos que incluso descontinúan los repuestos de determinados dispositivos para que usted tenga que cambiar el dispositivo mismo. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Al durar menos los dispositivos, los aparatos, entonces se desechan más, se consumen más, pero más van a los vertederos y por tanto hay más contaminación. Quiere decir que esto de la obsolescencia programada es un truco que cuesta miles y miles de billones a los consumidores de todo el mundo. En realidad, ¿qué es la obsolescencia? La obsolescencia es el desgaste, la depreciación y el deterioro que van sufriendo los dispositivos, los aparatos, los equipos por el uso que se le da. Pero si se programa el desuso, si se programa una vida muy corta, entonces los equipos, los dispositivos duran mucho menos, el consumidor tiene menos opciones y además los recursos naturales son atacados porque si un equipo está hecho de metales
Si un equipo está hecho de plástico, de lo que fuese, hay que saber que los plásticos se hacen a partir del petróleo, entonces hay que sacar más petróleo. Si es de planchas o de metales o de alambres o de lo que fuere, de dínamos, de imanes, entonces habrá que extraer más minerales de las montañas, del vientre de las montañas. Destruiremos más nuestra costa terrestre porque son elementos agotables, no son renovables. Por tanto, este tema de la obsolescencia programada, usted y yo, el consumidor, tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos con la educación. Estudie mejor lo que va a comprar. Trate siempre de comprar el artículo o el dispositivo más duradero, de más calidad, si usted puede. De lo contrario, indague sobre el equipo. No compre compulsivamente. Edúquese. Pero también los consumidores podemos asociarnos en grupo para reclamar, para presionar, para exigir. Por ejemplo, nosotros no estamos obligados a comprar unos combustibles, una gasolina, un gasoil con bajo octanaje y alto contenido de azufre. Yo, ¿qué hice? En lo personal, me compré unos kits, unos equipos, y yo sé, en la ciudad de Santo Domingo, por barrio, las estaciones que venden combustible y las marcas de peor calidad. Si todos hiciéramos eso, entonces pudiéramos comunicarnos y por las redes saber cuál producto es mejor. Porque en este mundo globalizado, en este capitalismo sin rostro humano, si no nos defendemos, no defendemos el planeta, no defendemos el medio ambiente, seremos cada vez más groseramente sacrificados. De manera que ya usted sabe que en este mundo de tanta tecnología, en este mundo tan cambiante, en este mundo en que quien fabrica un artículo lo que está pensando cómo lo vendo en mayor cantidad de unidades, y para eso le voy a poner una o dos piezas que se agoten rápidamente y para que entonces salga el consumidor a comprar. Si usted se queda en silencio, si usted se queda callado, entonces será peor. De manera que ya lo sabe. La obsolescencia programada es parte de la estrategia de este mundo que se nos va de las manos en su innovación tecnológica, pero una innovación no para defender su bolsillo, no para defender los recursos naturales, sino para vender más, para ganar más dinero. Muchas gracias. Cuatro cosas que no sabías de Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica. ¿Sabías que Robert Oppenheimer fue un laureado científico estadounidense con una destacada participación en la creación de las primeras bombas atómicas de la historia? Fue un estudiante prodigio desde su época universitaria en Harvard. Era políglota, hablaba 6 idiomas, además de su inglés natal, griego, latín, francés, alemán y holandés. Usaba la lectura como una especie de terapia. De su libro favorito, Bhagavad Gita, sacó su famosa cita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". El responsable del proyecto Manhattan, el general Leslie Groves, creador del Pentágono, lo designó como director científico de la creación de la bomba atómica. Robert estuvo casado con Catherine Kitty Poening y tuvo 2 hijos, Peter y Catherine, a los cuales se dedicó por completo luego de sus labores científicas. Profesaba un genuino patriotismo, aunque fue apartado por el gobierno de toda responsabilidad científica debido a que se le acusó de simpatizante del comunismo. ¿Sabías que Oppenheimer pasaba sus vacaciones en un lugar apartado de Nuevo México llamado Los Álamos y que fue allí donde recomendó hacer la primera prueba nuclear de la historia? Luego de ver los resultados de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki,
se arrepintió profundamente y se opuso a la proliferación de este armamento. Su historia fue contada en la novela Prometeo Americano, la cual fue recientemente adaptada en la película ganadora del Oscar dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer. Oppenheimer se retiró de la vida pública en las Islas Vírgenes debido a una enfermedad en su garganta y murió en 1967. 4 cosas que no sabías de... Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Sabiduría en vivo. República Dominicana quiere un sistema educativo que le asegure el futuro más glorioso a su juventud y a todos sus integrantes. Un sistema educativo de calidad desde la etapa o el nivel inicial hasta el universitario incluso. ¿Por qué? Porque los dominicanos saben que sin una educación firme, las riquezas vienen y se van, las posiciones y los cargos vienen y se van, pero lo que nunca se nos va es la educación que nos hayamos dado y que le hayamos dado a nuestros hijos. Los dominicanos dan por una educación de calidad todo, hasta la vida. Por eso lucharon tanto por el 4%. Por eso están dispuestos a seguir trabajando y luchando por más porcentaje. Porque el dominicano sabe que la educación es el impulso a la movilidad social más contundente. La mayor riqueza, la firme, la riqueza del pobre, del que nunca tuvo nada, es la educación. La formación de calidad que le acompañará hasta la muerte. Por eso, hoy hemos escogido el tema de la educación. ¿Qué sistema de educación está aplicando ahora el Ministerio de Educación en República Dominicana? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? Históricamente, la educación al principio de la República no fue muy bien atendida. Es más, no se tenía el concepto pleno de educación, sino de instrucción. Por eso, la primera entidad que se ocupó al nacer la República en 1844 fue el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Y así permaneció con algunas variaciones. El gobierno como que no sentía una obligación total el ofrecer un sistema educativo de calidad, como que estaba muy apartado, más le gustaban las guerras entre los caudillos, Buenaventura Báez, que fue 7 veces, Pedro Santana, 7 veces presidente, el presidente Lilis y unos muchísimos líderes de montonera, lo que había en la época. Pero en realidad es en el 1934 cuando se crea la Secretaría de Estado de Educación con la responsabilidad plena. Se cambió el concepto de instrucción por el de educación y entonces el país empezó a pensar adecuadamente. Antes, Trujillo había contratado a Max Enrique Sureña
para que le hiciera un informe cabal, dando cuenta que entonces en el 1931-32, cuando teníamos 1.250.000, 300.000 habitantes, habían 502 escuelas, 400 primarias, en fin. Allí se empezó a balbucear. Luego, él fue cancelado para, a seguida, unos meses después, nombrar a su hermano, uno de los más contundentes intelectuales de América Latina, Pedro Enríquez Ureña, quien después de pasar unos meses en el cargo, se fue, desapareció del país y nunca explicó por qué se fue del lado de Trujillo. Se supone, pero él nunca lo explicó. Vivió eternamente fuera del país. Luego, en 1934, entonces se crea la Secretaría de Estado de Educación, que luego se le agregó Cultos, Bellas Artes, y entonces Ramón Emilio Jiménez fue el gran secretario, un gran poeta que incluso muchos de los himnos y cánticos escolares del país, a la patria, a los héroes, a la escuela, fueron de su autoría. En 1951 es que se publica una ley, siendo Joaquín Balaguer secretario de Estado, y esa ley se mantiene vigente, rigiendo el sistema educativo dominicano hasta 1997. Desde el 51 hasta el 97, cuando nace otra ley de educación, y es en el 2008 cuando se prepara el plan decenal hasta el 2018. Y uno se pregunta, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan que tenemos ahora? Para eso hemos invitado viceministro, al mismo ministro lo invitamos, pero él ha tenido un compromiso y ha enviado a gente muy capaces para que expliquen al pueblo dominicano en este programa cuál es la estrategia. Está el plan decenal 2008-2018 vigente, ha sido modificado interinamente en lo que se prepara otro. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué hay? Por eso, este plan decenal tenía 10 temas fundamentales, donde se dicen dónde están las metas, cuáles son las metas que pueden llevar al pueblo dominicano a lo que desea, a eso que los dominicanos estamos exigiendo: un sistema educativo de calidad. Porque si usted se va a la península escandinava o se va a Uruguay, más cerca todavía a Nicaragua, usted verá que el desarrollo que van teniendo depende de la calidad del sistema educativo. En medio de toda esta confusión, ¿estamos avanzando? Bien se sabe que los sistemas educativos, cuando están en transformación, no dan resultado todas las primaveras si no se tiene el tino, las buenas políticas de la estabilidad. Todo se viene abajo. Usted quiere que un sistema educativo nunca mejore, dedíquese a cambiar todas las lunas nuevas o todos los años, o por cualquier quítame esta paja al ministro, a los viceministros. No, tiene que dejarlos para que a través de el desarrollo de la ruta crítica del plan, de los planes, se vayan alcanzando las metas y el plan vaya madurando. Si no se permite eso, la interinidad, el caos, la falta de consistencia, eso es lo que peor haría al sistema educativo
dominicano, pero a cualquier sistema educativo, además. Por eso, en el desarrollo de este programa vamos a tener respuestas a estas interrogantes. Por eso, la educación es el mejor camino para lograr la libertad y la alegría que merecen los pueblos en este planeta, que hasta que no podamos encontrar otro que esté habitado en este planeta, que es la única nave espacial donde habitan los seres humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Sabiduría en vivo. Hoy tenemos el honor de contar con invitados cuyas trayectorias y conocimientos enriquecerán nuestro programa. Nos acompañan unos invitados altamente capacitados y conocedores del área que nos ocupa esta semana. Nuestro primer invitado es el licenciado Rolando Reyes, quien en la actualidad es el viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Educación, experto en el área de procesos magisteriales en el sistema educativo del país. Nuestro panel de invitados se completa con el profesional Óscar Amargós, quien se desempeña en el Ministerio de Educación como viceministro de Supervisión y Control de Calidad Educativa, con experiencia en medición de procesos en las áreas de atención estratégicas del ministerio. Con estos distinguidos panelistas, estamos seguros que el debate de hoy será altamente educativo. Bienvenidos a Sabiduría Popular. Saludos, amigos. Hoy, en Sabiduría Popular, hemos escogido el tema tal vez más trascendente de República Dominicana, que es el sistema educativo. Los dominicanos dan todo, como decimos coloquialmente, toda su vida, por estar seguro, por disfrutar, por tener un sistema educativo que garantice la principalía, la movilidad social, el prestigio de sus hijos, porque el que no estudió refleja en el éxito educativo de sus hijos lo que él quiso ser. Y el que estudió, como siempre queremos algo superior, entonces quiere empinarse en lo que sus hijos logren para llegar más lejos. En una carrera ascendente casi de fantasía, pero de materialización de sueños. Y por eso el dominicano, aún el paletero, aún el triciclero, el vendedor de guineos, el que esté en una mesa ya en cualquiera de los mercados más malolientes del país, tiene un sueño enorme, lleno de los mejores perfumes de Louis Vuitton. Y por eso, con el sistema educativo, no se puede improvisar, no se debe improvisar, porque el sistema educativo es la parte más sensible, más delicada de la política pública. La educación, el camino derecho a la libertad, a la alegría de los pueblos. Porque las riquezas vienen y se van, los cargos vienen y se van, los negocios se pierden, se levantan, desarrollan o mueren. Pero cuando usted es abogado, piensa un padre pobre, si yo hago a mi hijo abogado, él dejará de serlo cuando muera. Pero además el prestigio social, todo eso va envuelto. Por eso hemos invitado al ministro de Educación, a nuestro amigo Ángel Hernández, una de las personas con el currículo más
denso, repleto de temas todos concernidos al proceso educativo. Poca gente han tenido la oportunidad de formarse para ser ministro de Educación. Y yo lo vi así en el 2011, porque cuando Hipólito Mejía, a través del PRD, aspiró a ser presidente por última vez, pues nosotros fuimos quien dirigió el programa de gobierno, como dirigí el de Salvador, los de Peña, los de Jacobo, y dirigí el de Hipólito Mejía. Y escogí, y don Hipólito escogió también para dirigir el programa de gobierno del sector educativo a Ángel Hernández por su formación. De manera que no tengo dudas de que el sector, la educación, está en buenas manos. Ahora, tenemos el mejor método, tenemos una buena estrategia, tenemos los planes adecuados para que nos aclaren todo eso. Tenemos a don Rolando Reyes, quien ha venido amablemente para representar al ministro, pero también a don Osvaldo Oscar. Oscar, perdón. Oscar, sí, Oscar, sí. Quienes son los dos viceministros, y estamos seguros de que en este programa vamos a quedar muy claritos de qué sistema educativo tenemos, en qué tiempo prudente podemos empezar a ver resultados, incluso si ya podemos verlos, en qué tiempo el sistema podrá ya madurar, porque esas inquietudes que tiene usted las tengo yo, las tenemos todos. De manera que vamos a empezar por el doctor Reyes para que nos hable de cómo anda el sistema educativo en República Dominicana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Para nosotros es un gran placer tener la oportunidad de compartir con tan prestante y distinguida personalidad como la que representa Ramón Alburquerque en tan importantísimo programa, cuyo nombre por sí solo denota de lo que se trata, sabiduría popular. Mira, creo que lo más importante es iniciar diciendo que el periodo de gobierno que acaba de finalizar, 2020-2024, marcó un hito en cuanto a la historia, un punto de inflexión en la evolución de lo que son los indicadores básicos y fundamentales de la educación, reflejado en el hecho de que, en primer lugar, por primera vez el país obtuvo un aumento en la puntuación de la prueba PISA 2022. ¿Cómo la gente dice que estamos en las peores condiciones? Aclare eso. Bueno, no estamos todavía en una posición relevante con relación a los demás países. Estamos bien abajo, pero empezamos a salir, es decir, del punto de inflexión. La misma prueba PISA que revelaba que estábamos en el fondo. En el último lugar. En el último lugar, esa misma prueba PISA, que no tiene razones para mentir, dice que ahora empezamos a subir. Empiezas a subir. Lo que se llama el punto de inflexión, es decir, tú marcaste una tendencia diferente. La tendencia era a la baja, ahora la tendencia es hacia arriba en términos de lo que es una curva, ¿verdad? Entonces, ese resultado, esa mejoría en la puntuación promedio de la prueba PISA, representa uno de los acontecimientos más importantes de lo que es el logro en el cambio de rumbo del sistema educativo dominicano. Hay otros indicadores que han mejorado en educación, Ramón, y amigas y amigos televidentes. Hay una serie de indicadores fundamentales que son a los cuales se le da seguimiento, porque son los que reflejan... ¿Cuáles son los
indicadores fundamentales para que cualquier dominicano diga, bueno, yo le voy a dar seguimiento a este, a aquel o al otro. El Ministerio de Educación lo publica religiosamente y lo actualiza con cada tiempo relevante y pertinente para que la población esté debidamente informada y tenga acceso a través de una página de internet que se llama... Pero dígame los tres fundamentales. Los indicadores de eficiencia, los tres fundamentales son la tasa de promoción, es decir, la cantidad de alumnos, el porcentaje de alumnos que aprueba el grado en que estuvo cursando. Fue promovido. De manera normal. Fue promovido, se dice, ¿verdad? Sí. ¿Tú no te acuerdas cuando a ti te Claro. Ah, bueno. Todos nos acordamos. Todos nos acordamos. La tasa de promoción es un indicador fundamental del sistema educativo y es, digamos, el primer indicador de la categoría de indicadores de eficiencia. Se llama eficiencia interna del sistema educativo porque refleja qué tan eficientemente se ha manejado el sistema educativo. El otro indicador fundamental también de la eficiencia es la tasa de sobriedad. ¿Qué es la tasa de sobriedad? Bueno, teóricamente un alumno, un niño, una niña, en determinada edad debe de estar en determinado grado. 5 años, kinder, 6 años, primer grado. Si el sistema es eficiente, por cada año de vida cumplido, el niño debe de ir avanzando un grado. Si se quema en uno de los grados, aumentó un año de vida, pero no aumentó el grado. En ese momento hay una sobredad. ¿Se entiende, verdad? Elemental. Claro. Entonces, eso puede irse acumulando y en términos de porcentaje refleja la eficiencia del sistema educativo. A menor tasa de sobredad, se supone que más eficiente es el sistema educativo. Te menciono esos dos como dos fundamentales, pero hay otros indicadores y otras estadísticas básicas, como la tasa de cobertura, por ejemplo. En educación hay dos dimensiones fundamentales, Ramón: la cobertura y la calidad. Pero seguimos. ¿Cuál es el plan educativo? ¿Cuál es la estrategia? El plan decenal se supone que terminaba en el 2018. Sí, es correcto. Del 2008 al 2018. Fue el último plan decenal. Fue el último. ¿Hay otro? ¿Se está preparando otro? Sí. ¿O se ha reconducido el del 18 porque no había otro? No. En el 20 se hizo un plan estratégico institucional a 4 años, pero ese se hizo porque es mandatorio. El MEPIB, que es el órgano regulador de la planificación pública. ¿Y qué significa MEPIB? Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Lo que era una plan. Sí, está bien. O secretario técnico de la presidencia. Claro. Que te es muy familiar, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, la historia es la siguiente. El último plan decenal PERIME culmina en el 2018. Del 2018 al 2020 no hubo ninguna iniciativa ni nada. Digamos, estábamos en una España boba. En el 2020, con la gestión del primer periodo de gobierno de Luis Abinader, Roberto Fulcar tiene los méritos de formular un plan estratégico institucional para los 4 años 2020-2024. Un plan estratégico con 5 ejes estratégicos, con unas metas, como el contenido clásico, tradicional y mandatorio de un plan estratégico institucional en el sector público. En el 2022 inicia la gestión de Ángel Hernández, que sustituye a Roberto Fulcar, y el doctor Ángel Hernández decide que va a lanzar un proceso de formulación de un nuevo plan decenal. Y en ese proceso hemos estado en el último año, fundamentalmente hemos trabajado, estamos en la etapa final. ¿Ustedes están preparando algo similar a otro plan decenal? Así es. Y está en su fase final. Se está podemos finalizando. anunciar eso aquí a la población. Una primicia al país. Que estamos
ya culminando para poder en breve... ¿Y cuándo lo será anunciado por el presidente y el ministro? Es difícil de predecir, pero nos atreveríamos a hablar de que un mes, quizás dos. Sí, estamos en la fase final. Ya estamos ensamblando, vamos a decir. Fíjese que en la historia de la planificación educativa en República... Don Oscar, sí, así es. Viceministro de ¿qué área? Supervisión y control de la calidad educativa. Supervisión. Siempre se ha dicho, don Oscar, dígame si esto es cierto, que para un alto nivel de eficiencia y de eficacia, la supervisión tiene que ser igual o superior al plan maestro. Efectivamente, decía entonces que el proceso de planificación en el sector educativo implica el involucramiento de los actores externos con interés común en este tema fundamental de la República Dominicana. Y eso implica que, por ejemplo, ya nosotros tenemos un proceso largo de consulta, hasta los estudiantes, hasta los niños participaron en ese proceso. Y obviamente los actores empresariales, políticos, etcétera, y ya tenemos una propuesta. Falta la fase final, que es devolver esa propuesta ya estructurada de manera técnica para que la sociedad entonces termine de apropiarse del plan decenal Horizonte 2034. ¿Por qué hablamos? Al 2034. Correcto. ¿Por qué hablamos de 10 años? Evidentemente, los cambios en educación no se generan de un año para otro. Efectivamente, decíamos que, liderado por la Viceministerio de Planificación, estamos en esa fase ya de terminación de la nueva para propuesta. Entonces bajarlo a las bases del sistema, para que las bases del sistema den su... La base del sistema ya lo conoce. ¿Por qué? Porque el proceso metodológico que desarrollamos implica identificar las problemáticas macro, meso y micro. Por eso hablamos de consulta a los centros educativos y a los estudiantes, a los padres, a los maestros, a las entidades de la sociedad civil que tienen interés común en ese proceso. Entonces, montamos toda una metodología de planificación participativa donde la sociedad, a través de esos mecanismos, se ha pronunciado. Y eso nos permite ahora ya visualizar qué es lo que nosotros esperamos. Cuando digo nosotros, no solo las autoridades del Ministerio de Educación en este momento, sino la sociedad consultada a través de esos mecanismos para los próximos 10 años. Si me permite, puedo establecer... Tiene todo el tiempo. Un poco para que la población entienda. Como decía el viceministro Rolando, la educación dominicana está estructurada por niveles, obviamente, nivel inicial. ¿Qué es el nivel inicial? El nivel inicial es, por obligación, empieza de 3 a menos de 6 años. Son los niños, la primera infancia. Periodo inicial. Eso se llama educación inicial. Luego viene la primaria, que va de primer grado a sexto grado, y luego la secundaria, que va de primer grado de secundaria hasta sexto grado de secundaria. Y luego, obviamente, la educación superior. Entonces, en función de esa estructura, pues... Haga su exposición para que en 5 minutos, porque luego vamos a hacer una pausa, sí, usted pueda desarrollar, consciente de que tiene que organizar sus ideas en este tiempo. Perfecto. Entonces, establecida esa estructura de cómo está organizado el sistema, podemos pasar más adelante entonces a comunicar los grandes planteamientos que nosotros queremos alcanzar para los próximos 5 años. ¿Sí? Vamos a ir a la... No, sigue. Perfecto. Entonces, tiene 5 minutos. Perfecto. Hay un concepto que estamos utilizando en el proceso de planificación que es muy importante, y es lo que Rolando habla con mucha frecuencia de la cadena de valor público. Cadena de valor público significa que los recursos que se aportan los ciudadanos, se hace un presupuesto y ese presupuesto se utiliza para financiar construcción de aulas, los maestros. El todo, 4%. El 4%. Ese 4% tiene que ser devuelto con eficiencia y eficacia a la población.
para hacer eso y lograr sobre todo la eficacia, que es el gran problema del sistema educativo dominicano. ¿Qué significa la palabra eficacia en este momento? Significa que el gran problema de la República Dominicana es que no hemos logrado, a pesar ya de tener más de una década invirtiendo el 4%, no hemos logrado que los estudiantes, nuestros estudiantes, alcancen los aprendizajes establecidos ¿en qué? En el documento que se llama el currículum. Lograr las metas en el menor costo, con el menor costo en el menor tiempo. En el menor tiempo. Entonces, ¿qué significa esto? Que estemos pensando en, digamos, concentrarnos en esta nueva versión, en este nuevo ejercicio de planificación a 10 años, concentrarnos en mover los indicadores de calidad educativa. ¿Qué se entiende por calidad educativa para la población que nos está viendo en este momento? Es que su hijo, su niño o niña, aprenda lo que está establecido en el currículo. El currículo es la carta, es el documento donde dice, la guía, exactamente. La guía, usted está en 6º grado y a ese nivel usted tiene que tener determinadas habilidades y competencias. Y en este caso, el término currículo lo estamos utilizando como definición de programa. De programa, exactamente. Entonces, el maestro usa ese programa para desarrollar lo que le corresponde, si es matemática, lengua, química, lo que sea. Entonces, para hacer eso, mover esos indicadores de lograr la calidad, es decir, lograr más y mejores aprendizajes, entonces tenemos que coherenciar las políticas públicas educativas, que no es más lo que usted decía en la introducción de este magnífico programa, tener políticas educativas sistemáticas en el tiempo para poder lograr los resultados que deseamos lograr. Entonces, el Plan Horizonte 2034, son 10 años, pues ha identificado, digamos, 5 grandes ejes fundamentales. Lo voy a resumir, estamos en una exposición, intentamos hacerlo lo más potable posible. Primer eje estratégico. Estratégico significa que mayor atención. Tenemos 5 grandes ejes. Número 1, la atención a la demanda social por educación y disponibilidad de centros equipados, seguros, accesibles e inclusivos que permitan proveer el servicio de educación de una manera digna. Hemos avanzado considerablemente en crear la infraestructura escolar que se requiere, pero todavía hay territorios claramente identificados por el Viceministerio de Planificación, donde todavía hay déficits marcados por un movimiento poblacional, migración poblacional, que es el caso, por ejemplo... Y en 10 años ya, ¿a qué se debe? Tal vez al retorno, el viceministro deba explicárnoslo. ¿A qué se debe que a 10 años, teniendo el dinero ahí disponible, todavía haya ese déficit de aula en determinados lugares? Así es. ¿A qué se debe eso? ¿Usted quiere que...? No, listo, al retorno. Estamos, ok, listo. Haciendo el pespunte. Exactamente. Bueno, el segundo eje, después tocamos eso, es el desarrollo curricular pertinente. Esta gestión de don Ángel, que es un maestro, como usted decía, y que a nosotros nos honra acompañarlo en su gestión. A mí me parece que es un ministro, ustedes mismos pueden ser ministros, pero a mí me parece, y se lo digo al pueblo, que es un caso en que me satisface tanto porque está la persona que debería estar en el puesto necesario. Coincidimos totalmente. Coincidimos, ¿verdad? Totalmente. El desarrollo curricular. ¿Qué se entiende por desarrollo curricular? Si usted puede tener la carta, la guía, el programa, como usted dijo, pero ese programa puede ser muy bonito, pero tiene que ejecutarse en el mundo real. Entonces, un eje fundamental para lograr la calidad educativa, transformar a que la entrega de los servicios produzcan el resultado esperado, significa que tenemos que poner atención a la
implementación del currículo, en todos los grados, en todos los niveles y en todas las modalidades. Que sea algo dramático, que se pierde una hora de clase. Precisamente. Hasta que no sintamos que nos duela. Porque ahorita tendremos que hablar cómo yo, siendo maestro, con esa alta conciencia de que necesito una asociación dominicana de profesores, luego me desprendo de la conciencia y hago entonces una huelga en cualquier momento. Yo eso como que no lo entiendo. Claro. Como que no lo entiendo. Y también, así como el Congreso declara cosas prioritarias, el Congreso, sin violar derechos, puede emitir una ley diciendo que está prohibido los paros en el sistema educativo, por lo menos por 20 años, hasta que salgamos de este esfuerzo de despegue. Nosotros somos respetuosos de la libertad sindical, pero el sindicalismo de los profesionales nunca puede afectar los derechos fundamentales de los niños. Usted sabe que yo tengo también mis represiones internas aquí con el tiempo. Ya, y entonces listo, me dicen que tenemos que hacer una pausa para entonces seguir ahorita con esta formidable explicación de estos dos verdaderos viceministros, uno de planificación y desarrollo y el otro que posiblemente no haya tantos países de América Latina donde la supervisión tenga la misma categoría y jerarquía que la acción. La supervisión tiene la misma categoría que la acción. ¿Para qué? Para expresar de lo que debemos estar siempre conscientes. Sin supervisión no hay plan que se ejecute plenamente, porque la supervisión no es solo verificar si las cosas marchan bien, es también retroalimentarnos para corregir lo que se haya desviado o esté al tanto de desviarse. Por eso pienso que en República Dominicana nos vamos diferenciando de los demás países. Muchos quisiéramos que siguieran al ritmo nuestro, pero se nos están quedando rezagados. ¿Y qué cosa positiva tenemos nosotros los dominicanos? Que estando avanzando creemos que vamos por mal camino. ¿Qué supone eso? Una conciencia crítica para nunca detenernos. Vamos a esta pausa. Cuatro cosas que no sabías de Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica. ¿Sabías que Robert Oppenheimer fue un laureado científico estadounidense con una destacada participación en la creación de las primeras bombas atómicas de la historia? Fue un estudiante prodigio desde su época universitaria en Harvard. Era políglota, hablaba 6 idiomas, además de su inglés natal, griego, latín, francés, alemán y holandés. Usaba la lectura como una especie de terapia. De su libro favorito, Bhagavad Gita, sacó su famosa cita: "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos". El responsable del proyecto Manhattan, el general Leslie Groves, creador del Pentágono, lo designó como director científico de la creación de la bomba atómica. Robert estuvo casado con Catherine Kitty Poening y tuvo 2 hijos, Peter y Catherine, a los cuales se dedicó por completo luego de sus labores científicas. Profesaba un genuino patriotismo, aunque fue apartado por el gobierno de toda responsabilidad científica debido a que se le acusó de simpatizante del comunismo. ¿Sabías que Oppenheimer pasaba sus vacaciones en un lugar apartado de Nuevo México llamado Los Álamos y que fue allí donde recomendó hacer la primera prueba nuclear de la historia? Luego de ver los resultados de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, se arrepintió profundamente y se opuso a la proliferación de este armamento. Su historia fue contada en la novela Prometeo Americano, la cual fue recientemente adaptada en la película ganadora del Oscar dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer. Oppenheimer se retiró de la vida pública en las Islas Vírgenes debido a una enfermedad en su garganta y murió en 1967.
4 cosas que no sabías de... Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. Sabiduría en vivo. Bueno, seguimos en la descripción de los 5 ejes fundamentales de este plan especial que se creó en el ministerio, pero que ahora ellos, Horizonte 34, cuando yo digo ellos, el Ministerio de Educación va a presentar al país, tal vez en 2 meses o algo así, un nuevo plan que va a reemplazar, o que no tal vez reemplazarlo porque ya está reemplazado, que va a ser la nueva referencia, la nueva estrategia, las nuevas metas para hasta el 2034. Había terminado hablando del currículum. Sencillamente decimos que el currículum tiene que ejecutarse y que en este momento histórico tenemos un nuevo currículum. Ahora hay que implementarlo. El tercer eje es el docente profesionalizado y comprometido con elevar la calidad. Ahí está de el problema. Es un gran reto para el país, que todos los actores entendemos que tenemos que avanzar en ese proceso. El cuarto reto. Todos queremos una educación de calidad, pero preguntémonos, ¿tenemos los maestros para lograrlo? Todavía hay áreas particulares donde no tenemos los maestros por los perfiles profesionales. Porque ese plan implica la palabra transparencia. Absolutamente. Entonces me gusta eso, porque tiene que decir la verdad. Cuando no se tiene, no se tiene. Nosotros, esta gestión, nos hemos caracterizado precisamente para usted hacer una buena planificación, tiene que identificar cuáles son las debilidades, cuáles son los problemas. Y un tema que nosotros tenemos es que el país tiene dificultades para conseguir los maestros que se necesitan con las competencias requeridas. Por ejemplo, en el plan de gobierno para el 2012, nosotros propusimos traer maestros para provocar, para como soltar granadas explosivas dentro del mismo magisterio dominicano, para crear envidia, competencia. Bueno, yo entiendo que tenemos, lo que ha faltado aquí es el reenfoque de la formación de los maestros. Aquí hay talento, hay maestros. Pero no, el traer maestros de fuera no quiere decir que no tengamos todos los talentos. Lo que queremos decir es que usted conoce la técnica del injerto. Sí, el injerto lo que significa es que en vez de yo sembrar un árbol desde su semilla que me toma 7 años, yo lo injerto que me pare en 2 años y medio. Mire, el ministro ha dicho... Entonces, si hay maestros hechos el ministro que pueden venir y adaptarse. Ingeniero, mire, el ministro ha dicho una palabra que la cual yo me identifico. Y es que tenemos que aumentar la responsabilidad del ejercicio profesional del maestro. Sí. Y si nosotros logramos eso, vamos a ver que la educación, el sistema educativo va a avanzar más de lo que ya está avanzando. Bueno, si yo fuera presidente, yo trajera maestros de fuera. Bueno. 2000 o 2000. Para crear una bomba atómica dentro del mismo magisterio. Unos se van a sentir inferiores, otros serán realmente inferiores, pero voy a soltar ese buscapié. Tenemos algunos mecanismos que estamos desarrollando para mejorar
el desempeño de los maestros. Por ejemplo, sigamos. Gestión eficaz. ¿Qué significa esto de la gestión? Yo decía ahorita que la principal entidad y el principal funcionario para que esos servicios se entreguen con calidad es el director o directora del centro y el centro mismo. Entonces, cuando estamos hablando de mejorar la gestión, incorporando las nuevas tecnologías digitales al proceso de gestión y administración del sistema público desde la escuela. A propósito, tenemos más de 4.000 centros, planteles escolares conectados con campus virtual. No nos da tiempo para desarrollar eso, pero quería decir eso. Entonces, un sistema que se gestione implica, por ejemplo, que se gestione adecuadamente, implica, por ejemplo, que se complete la jornada escolar completa, es decir, el calendario escolar, y las clases se den, no se pierda una hora de clase, como usted decía hace un momento. Usted ha dicho ahora lo importante, porque yo tengo el placer de haber sido un joven en el momento en que me gradué en la Universidad de Kansas y mi título fue Chemical Engineering and Computer Science. La primera generación de personas que se graduaron en ciencia de la computadora fue la mía en esta universidad. Ahora bien, nosotros decíamos allá, the computer is a machine, garbage out, garbage in, o garbage in, garbage out. Yes. La computadora es una máquina que si usted le mete basura, basura sacará. Entonces, no importa que haya una virtualidad y sistema de simulación y todo eso montado. Si el que lo maneja no tiene el esquema simplificado en su propia cabeza y se ha enamorado de lo que está haciendo, habrá fallas. Totalmente de acuerdo. La tecnología por sí sola no resuelve los problemas. Eso está clarísimo. Quienes resuelven los problemas somos los humanos, los seres humanos que hacemos uso de ese medio para poder... Seguimos. El quinto eje es el acceso a los recursos y servicios de apoyo al bienestar estudiantil. Ahí tiene que ver todo el tema de la provisión de la alimentación. Los habituallamiento, los libros. Por primera vez en este país, todos los estudiantes de República Dominicana tienen acceso a los libros. ¿Sabían que hace 10 años, por los últimos 10 años, los estudiantes de secundaria no tenían los libros que necesitaban? Hoy lo tienen. Todos estos ejes que yo he mencionado deben generar... Son 5, ya dijimos. Sí, 5. El primero es atención a la demanda. Atención a la demanda. Segundo, el segundo currículum. Programa currículum. Currículum y libro de texto. Planta física. Docentes. Profesionalización docente. Tercero. El cuarto es la gestión del sistema. Y quinto, la provisión. Bienestar estudiantil. Pero debe incluir, la planta física en algún lugar. En el primer eje, fundamentalmente, es la infraestructura que se requiere para proveer servicios educativos. Por ejemplo, usted que es un enamorado de la educación técnica, estamos apostando, y es uno de los ejes fundamentales que el presidente Abinader impulsa, el desarrollo de los politécnicos, los centros de educación técnico profesional. Eso implica proveer laboratorios, talleres, etc. Es que yo digo que antes del Infotep, la educación aquí existía, pero sin utilidad, porque los jóvenes se graduaban y no sabían nada útil para ganarse la vida, ni para generar riqueza. Después del Infotep, la mentalización del país se ha puesto más en línea de que se educa para bien vivir, pero también para saber producir. Absolutamente de acuerdo. Ahora, hay una gran diferencia en el sistema educativo prebendario que prepara al joven para que busque un empleo. Y el otro, el más dinámico, es el que prepara al joven para generar riqueza. Entonces, no necesariamente, claro que muchos van a ser empleados, pero el objetivo fundamental debe ser educar, formar para la generación de riqueza en medio de valores.
hablando de generación de riqueza, entonces todo este esquema, todo este nuevo plan decenal pretende contribuir al desarrollo integral de las personas y a la construcción de una sociedad más inclusiva, de mayor nivel de desarrollo humano, porque de eso se trata la educación. Es crear esas condiciones donde el bienestar de toda la población y digamos, reducir las grandes brechas sociales que tiene nuestro país y propiciar mayores niveles de riqueza, manteniendo nuestros recursos naturales y manteniendo nuestra riqueza para el mundo exterior que nos visita a través del turismo, etc. Eso resume en gran medida el planteamiento que estamos haciendo. Así que yo doy la oportunidad para que... Rolando nos va a hablar ahora, él como responsable de la planificación y el desarrollo. Sí, en el segmento anterior planteaba la pregunta, la interrogante de la infraestructura, de que por qué a pesar de los cuantiosos recursos que significan el 4%... 10 años PIB, con el 4%. Todavía que incluso este año el presupuesto debe andar por los 260 mil millones. ¿El 4%? 325 mil 840. Porque el 4% para el 2025. PIB, sí, para el claro, para el próximo. Ajá, para este año que está en curso, 296 mil. 296 mil. Bueno, la pregunta es muy importante porque mucha gente se la plantea de que por qué a pesar del 4% todavía hay problemas de infraestructura, de abastecimiento. ¿Por qué al mes de abrir las escuelas es que sabemos que no hay cupo suficiente? Una serie de cosas. Sí, pero el tema de los cupos como se presenta en la prensa y en la opinión pública es diferente. Tú puedes tener una situación en la que hay suficientes aulas y aún así tener problemas de cupos. ¿Dónde? Donde la densidad poblacional es mayor que el promedio. Entonces ahí sí, pero eso es previsible también. Claro, para eso la planificación. Para eso es la planificación, porque... para eso. Ahora, la planificación, mi querido ingeniero Ramón Alburquerque, para la planificación es casi imposible prever los desplazamientos de masas humanas entre un mismo país. No, a menos que no sea una explosión o un fracaso, un drama, también eso es previsible, porque usted sabe cuál es el crecimiento poblacional y también el crecimiento poblacional inducido, en este caso el haitiano, que es muy acelerado. Todo eso se puede saber. Pero el tema de la demanda de cupo no está asociada al tema de los alumnos haitianos. Bueno. Está asociado más a las concentraciones de masas poblacionales en determinados territorios. Perdón, y en su momento, coincidiendo con lo que dice el ingeniero, no se tuvieron la previsión del lugar para poder construir. Por ejemplo, Punta Cana, el Higüey. Cuando se empezó el desarrollo turístico, el despegue de ese territorio en términos de producir el principal destino turístico del país, como lo es en la actualidad, la planificación educativa debió prever que ahí iba a haber un crecimiento significativo de demanda de escuela y de aula, porque la población se iba a desplazar hacia ese lugar. Ese es el tema No, y ahora se puede prever lo que va a pasar en Pedernales, sí, también, ¿no? El ejemplo de Miches. Acaba de anunciarse que se van a crear alrededor de más de 40,000 empleos en Miches. Claro. Por el impacto turístico. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos rápidamente reaccionando para construir Empezando por ahí. Entonces, retomando el tema del 4%, hay algo muy importante, mi querido Ramón, y es que está demostrado, de hecho lo planteó la empresaria Amelia Vicini
en Nueva York, está reseñado en la prensa de ayer y de hoy, de que más recursos no se traduce automáticamente en más calidad. No solamente en educación, en cualquier ámbito de la actividad humana. Claro que sí. O sea, más recursos no es sinónimo o no se transforma automáticamente en más calidad. En el caso de la infraestructura, sí hubo un impacto en términos del 4%, porque antes del 4%, en educación hay un parámetro fundamental para el tema de infraestructura, que es la cantidad de alumnos por aula. Antes del 4%, el sistema tenía 44 a nivel nacional, 44 alumnos por aula, ¿verdad? Ahora, esa métrica, esa cifra, ese dato es de 31 alumnos por aula. ¿Y cuál es la meta? 25. 25 se considera una cantidad óptima en la que un profesor puede trabajar con un alumno y puede atenderlo a todos. La educación es un servicio. La educación se produce y requiere insumos, igual que un bien. Lo que pasa es que el servicio, la diferencia entre un bien y un servicio, Ramón, es que el servicio se consume en el momento en que se produce. Tú no vas a la barbería y pides un corte de pelo para llevártelo. El barbero te corta el pelo en el momento en que tú estás recibiendo el servicio. La educación, el servicio educativo se produce en el aula y se requiere... Aunque los alumnos se lleven tareas. Sí, pero eso ya es... Pero claro. Eso es, digamos, complementario. Para ejecutar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué todavía hay territorios, provincias, municipios en donde hacen falta más aulas? Bueno, en primer lugar porque la movilidad poblacional puede estar incidiendo en que hagan falta más aulas. Pero sobre todo, el 4% del PIB, aunque una parte se destinó a construir más aulas, el grueso de ese 4% del PIB se destinó a mejorar los salarios de los maestros. Ahora mismo, ¿cuál es la distribución del presupuesto que está publicado, que está en todos los mecanismos de transparencia del gobierno? Cualquiera puede accesar en la página del ministerio, pero si pudiera usted decirnos qué porcentaje se destina a los gastos corrientes. Es decir, yo le voy a dar dos datos fundamentales que ilustran muy bien la inquietud que subyace a su pregunta. En lo que es salarios, remuneraciones, contribuciones, todo lo asociado al pago al factor trabajo, representa el 67% del presupuesto del MINER. ¿Y cuántos maestros tiene ahora? Maestro activo personal docente, 129,000. De los cuales unos 110,000 podrían estar en las aulas. 111,000 en las aulas. Dando clase. Sí. Hay otros docentes que no están en las aulas, que están haciendo otro. Y el segundo dato, lo que es bienestar estudiantil, el eje de que hablaba Oscar, INAVIE, es decir, alimentación, utilería, y si a eso le metemos también los subsidios escolares, salud escolar, ahí se va el 12.8% del presupuesto del ministerio, del 4%. Y otro programa, y con esto concluyo, para citar de tres nada más, pensiones y jubilaciones del personal docente. 28,000 millones de pesos hay que pagarle, aparte al personal jubilado. Es un dato muy importante, porque la gente jamás se había pensado que el 8%. 8% más. 8% más. Del total del 4% es para pagar jubilaciones. De los maestros jubilados. Maestros, a lo mejor muy honorables, pero que ya no están
impartiendo docencia en las aulas. En resumen, Ramón, lo que quiero comunicarte a ti y a los amigas y amigas televidentes es que a pesar de que el 4% del PIB es mucho dinero, sí es verdad, pero la gran parte de ese dinero se destina a pagar salarios a los maestros. Ahora, un maestro gana un salario muy decente. Los maestros dominicanos están entre los mejor remunerados a nivel del mundo entero. ¿Cómo va a ser? Claro. Sí, la métrica, claro. ¿Cuáles son los salarios de los maestros? Vamos a ver. Porque tiene que ajustar por el nivel de ingreso de los países. Claro. O sea, no. Pero no, vamos a verlo, ¿cuáles son? Un maestro dominicano de secundaria gana 68,000 pesos promedio. Básico. De secundaria. Y en primaria 64,000, casi 65,000 pesos. Eso comparado con el ingreso per cápita. Eso es $1,000. $1,050, $1,100. Claro. Eso comparado con el ingreso per cápita representa casi 3 ingresos per cápita. En pocos países del mundo, un maestro tiene un salario de 2 o 3 ingresos per cápita. ¿Me sigues? Sí, porque son casi 13,000 con todos los beneficios marginales, pudiera llegar a los $14,000. Entonces, No, y el 4%. Ingreso, pero el per cápita en República Dominicana anda por ahí. Anda por los 10, 12,000. Ya somos un país de ingreso No, depende medio. de cómo lo midas. Si lo miden PPA, ingreso corriente. La República Dominicana es un país de ingreso medio, está por encima de porque ahora se ha introducido esta complejidad en el ingreso per cápita o en el cálculo del PIB. Si es por lo que se llama de Purchasing Power Parity, la paridad de precio de compra, bueno, el Producto Interno Bruto de República Dominicana anda por los 266,000 millones de dólares. Pero si es a precio constante o a precio corriente, anda por los 124,000 millones. Correctísimo. Entonces, eso hace que, pero el per cápita anda por los 10,000. Corriente. Corriente. En PPA. Eso, y aquí viene una discordia. Eso dependiendo de cómo usted ve a la población dominicana. Porque los dominicanos tenemos incluso los funcionarios, la costumbre de decir, este es un país de 10,5, 11 millones de habitantes, y eso no es verdad. Este es un país de 10.5 a 11 millones de ciudadanos. Pero a eso hay que sumarle los que están aquí indocumentados, los que viven de cualquier manera, para entonces calcular los habitantes. Entonces, este es un país de 14 millones de habitantes, mínimo. Entonces, si usted calcula todo el per cápita en base a 14 a esos habitantes, totalmente diferente. En parte, no estoy de acuerdo con usted, ingeniero. ¿Qué? No estoy de acuerdo con usted. Pero es que es así. Por ejemplo... ¿Por qué? Porque la metodología de un censo implica registrar todas las personas que están en el hogar, en el momento que se está haciendo el conteo. Sea extranjero, sea dominicano. Sí, pero aquí, por la situación especial en que se encuentra la mayor masa de haitianos, ellos no se registran. Y eso lo hemos compartido. Sí, el censo tiene la capacidad de registrar. Autoridades del censo. Eso es lo que plantea la teoría censal. Bueno, pero eso no es lo que se hace en la práctica. A mí me tocó ser instructor, empadronador en el censo del 80, hace ya un gran tiempo. Y justamente la instrucción era registrar a toda la persona que se Eso es así, así debe ser. Pero si el sujeto que se va a censar rehuye el censo. Bueno, ahí sí, hay un margen de error. No, pero es que es así. Un margen de error, pero... El haitiano ilegal, indocumentado, no se va a censar.
rehuye el censo. Sí, es probable, es probable. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es comprobado. Aquí tenemos 2 millones de personas que usualmente no computamos, pero que viven aquí. Entonces, eso nos introduce un margen de error y una desviación significativa. Brutal. Brutal. Venga acá. Bien. Bueno, en definitiva... Volviendo al tema de la educación. Sí, continúa tú, Oscar. No, lo que quería señalar es que una de las cosas que va a tener este plan, ingeniero, y la anunciamos a toda la población, es que se va a publicar de una manera amigable. ¿Para qué? Es un plan que tiene identificado con claridad cuáles son los resultados esperados y cuáles son los indicadores para medir esos resultados. Es decir, si nosotros decimos que dentro de 4 años deberíamos tener una tasa de promoción de tanto, la población podrá verificar si efectivamente lo logramos. Que si nosotros decimos que los niveles de desempeño de nuestros estudiantes en las pruebas nacionales o en las pruebas diagnósticas o en la prueba PISA debió aumentar un 5, un 10%, entonces se puede verificar. Eso es muy importante. ¿Y cómo podrá verificar? Porque justamente ahí es una novedad para el sistema de planificación en República Dominicana. Estamos integrando lo que se llaman tableros por ejes estratégicos. Tableros. Claro, la tecnología te permite hoy poner en una pantalla cuáles son esos resultados y cuáles son esos indicadores, y la población lo podrá accesar. Y aún más, ingeniero, para la población dominicana, usted ve que uno de los ejes que yo dije ahorita era la gestión de los centros educativos. Estamos creando lo que se llama el SISMAP, gestión pública. ¿Qué es el SISMAP? El SISMAP no es un sistema de monitoreo holístico que va a vigilar cómo se desempeñan nuestros centros educativos. Y la población, los padres, podrán ver en su teléfono o en su pantalla cuál es el ranking que ocupa su centro donde usted envía sus niños en función de una combinación de indicadores, y es un sistema gestionado por el Ministerio de Administración Pública, pero con la colaboración de nosotros. Ese es un proceso revolucionario. Vamos a ver esto, ojalá que lo expliquen bien, porque si no incorporamos la población, que es el objetivo de todo, ¿verdad? Absolutamente. La población, la responsabilidad de proveer educación de calidad tiene que ser con la participación. Ahora explíquenme esto, que estoy confundido. En el 2011-2012, leía yo en todos los informes que nos traía la comisión que dirigía el ministro Ángel Hernández. Antes él era el director de la Comisión de Educación del programa de gobierno del candidato presidencial Hipólito Mejía, que habían 2.7 millones de estudiantes a nivel preuniversitario. Y entonces ahora sigue habiendo 2.7. ¿Cómo es esto? Sí, la dinámica poblacional. Sí, pero que había el mismo, prácticamente el mismo número. Sí, como pero eso es posible. En 10 años. Sí. Explíquenme. Miren, la tendencia demográfica de la población dominicana tiende a bajar. De hecho... No, el crecimiento, la velocidad. La velocidad del crecimiento. Eso es. Pero no la población. Gracias por la corrección. No la población. Exactamente, gracias por la corrección. La velocidad del crecimiento tiende a bajar. Eso significa que por ejemplo, la tasa de cobertura, la tasa de asistencia escolar, más que la tasa de cobertura, la tasa de asistencia escolar, en este momento, tenemos 2.6 millones de niños inscritos, de los cuales niños y jóvenes. Niños y jóvenes, cuando hablamos del concepto de niños y jóvenes. De los cuales 2.040.000 son inscritos
en los centros públicos. El resto asiste a los centros privados. Entonces, si usted compara esa cifra con la que había antes de la pandemia, ya recuperamos la educación primaria. En el nivel primario. En el nivel primario. Nos queda todavía recuperar el nivel secundario para tener la misma cantidad de estudiantes que había antes de la pandemia. Pero claro, porque yo veo que el padrón de la Junta Central Electoral crece y crece, y entonces no crece en la misma intensidad el padrón, digamos, escolar, que deben ir en un par y paso. Pero eso no, Ramón, porque son grupos etarios diferentes. No, yo sé que son grupos etarios diferentes, pero en 10 años aquí no ha cambiado tan sustantivamente el porcentaje. Los países desarrollados y los países subdesarrollados tienen unos grupos etarios muy distintos. Claro. Por ejemplo, en Europa, la población entre 0 y 14 años nunca pasa de 17%. Aquí es 26%, pero en Haití es 35%. Cuba, que en base a muchos esfuerzos alcanzó a tener unas condiciones muy mejoradas dentro de la humildad, pero con mucha distribución, está igual que Europa. Tiene 17% entre 0 y 14, pero nosotros 26%. Ahora, la población después de 60 años, de 65 años, en nosotros es el 6%, pero en Europa es un 22%. Claro, es decir, que nosotros tenemos muchos jóvenes y ellos muchos viejos. Mira, Ramón, una observación adicional sobre el tema de la cantidad de alumnos asistiendo en la escuela y las razones por las cuales eso se ha estabilizado. Tiene que tomar en cuenta el tema de la cobertura. Tú puedes tener en el país 1 millón de niños o 1 millón de alumnos potenciales, porque están entre los 6 y los 17 años, vamos a decir, que eso es la edad de primaria y secundaria, entre los 6 y 17 años. Si todos están asistiendo a la escuela, tú vas a tener 1 millón de alumnos en la escuela y una cobertura del 100%. Pero la cobertura siempre será menor al 100%. Y en el caso dominicano, en el nivel de secundaria, la tasa de deserción y de abandono es muy alta, sobre todo en los varones, por una razón económica y social que todos conocemos. Entonces, eso también influye en la cantidad de alumnos que están asistiendo a los centros educativos. El tema la causa de las deserciones, ¿cuáles son fundamentalmente? Sociales y económicas. La pobreza obliga a que los hogares que tienen un niño, ¿verdad? Después que ese niño pasa de los 10, 12 años, tienen que sacarlo de la escuela para mandarlo a trabajar. Entonces ya ese niño abandonó la escuela. Pero aquí la pobreza ha ido reduciendo. Sí, claro. Pero ese es un factor. Y hay pobreza todavía. Claro. Lo otro es la otra causa de la deserción en secundaria es que los alumnos entienden que completar el nivel de secundario no le va a agregar condiciones económicas más favorables de las que ellos están. Como ustedes no computan lo de Infotep, no está computado. No, porque se calcula. El Infotep no es educación. Es formación. Formación técnica. Claro, pero no como del nivel preuniversitario. Yo entiendo, pero es también una explicación que cuando el niño tiene 15, 16, 17 años, vea, vamos a ponerlo que sácalo de la escuela que haga un curso en Infotep. Sí. Y uno vive eso a diario. Claro, hay que tener mucho cuidado con eso, porque, mire, el mundo de hoy requiere técnicos, pero también requiere personas que tengan habilidades
y competencias blandas, como se denomina. Yo hice un estudio que comparaba los egresados de la educación técnica versus los egresados de la educación normal, digamos. La diferencia estadísticamente significativa se daba en el salario que percibían pero no en la tasa de ingreso al mercado de trabajo. Era prácticamente igual. Por tanto, yo vengo del mundo de la educación técnica a propósito. Y tenemos que tener un equilibrio. El empleo formal, aún sea para un vigilante, el empleo formal requiere que la persona tenga los 12 años de escolaridad. El empleador. El empleador. El empleador lo demanda. El empleador. Lo demanda. Exactamente. Sí, sí. Las encuestas, los estudios indican eso. Y por tanto, esa es la responsabilidad del Ministerio de Educación a propósito. Y que esos 12 años de escolaridad, efectivamente, como tú muy bien dices cada rato, tengan las competencias que se requiere, que deberían tener. Que sean efectivos. Efectivo, aprendizaje efectivo. 12 años de escolaridad efectiva. Usted ve, entonces, ¿qué estamos haciendo? Finalmente yo quiero decir, usted me permite decir esto, mire, lo que estamos haciendo en este momento, porque ahorita hablamos del futuro, pero lo que se está haciendo ahora es reforzando una cosa muy simple. Lograr que los niños que ingresan al primer ciclo de educación primaria terminen leyendo y escribiendo y tengan las nociones mínimas de matemática. Eso va a provocar un éxito futuro en la trayectoria educativa de esos niños. Y por tanto, por eso es el énfasis que nosotros estamos haciendo para que tanto los niños de primaria como los niños de primer ciclo de secundaria que van a ir a las pruebas PISA, efectivamente, tengan las competencias requeridas para esos grados. Si nosotros logramos eso y nosotros estamos enfocados en eso, la educación dominicana... Explíquele al pueblo dominicano qué es la prueba PISA. La prueba PISA que no es... utilizamos mucho el término, sí. Pero si queremos verdaderamente educar, debemos explicar qué son las cosas. Explicar los conceptos. Vamos a ver, todo lo que fuimos a la escuela nos dieron exámenes. Exámenes de conocimiento. Atención, por ejemplo, la batalla 30 de marzo, ¿qué fue lo que ocurrió? La prueba PISA, que es una prueba universal para el mundo entero en aquellos países que se inscriben, no mide conocimiento referido a eventos históricos, por ejemplo, o conocimientos sobre cuestiones geográficas, sino lo que mide son lo que se llaman las competencias que te permiten vivir en un mundo como el de hoy. Por ejemplo, dominar las herramientas tecnológicas de la matemática. Comprensión de la lectura. Quiere decir que usted toma un libro y usted puede entender qué es lo que está diciendo ese libro cuando usted lee. Por tanto, los niños no se preparan para pasar biología, para pasar historia, para pasar ciencias sociales, sino conocimientos generales, que son lo que se necesita. Y eso es la prueba y un dato importante de PISA, adicional a lo que dice Oscar Amargós Ramón, se aplica a alumnos de 15 años, porque el marco teórico de la evaluación supone que a esa edad las competencias que se van a medir debe de tenerla un alumno que ya tenga 15 años. No importa en qué grado esté. Que ha terminado el primer ciclo de educación secundaria. Ahora debe de haber terminado teóricamente el primer ciclo de secundaria. Correcto. Y esa prueba, al alumno se le da un problema, se le presenta un problema, que puede envolver cualquiera de las disciplinas del currículum, matemática, biología, física, química, y el alumno da su solución a ese problema. Ahora, esa es la prueba PISA. Hagamos un poquito de ejercicio de lo que la gente quiere oír. Es cierto que hay tantos niños que usted agarra los periódicos y a veces le dan la sensación a usted de que aquí hay provincias donde la mayor parte de los estudiantes son haitianos.
No. ¿Qué pueden ustedes explicarle al pueblo para despejar y decir, aquí se está haciendo lo que posiblemente estemos obligados a hacer? No podemos ser insolidarios, no podemos ser indiferentes. Y además hay cosas que van en nuestro propio provecho, porque para yo tener un inmigrante indocumentado y que encima de eso me está dañando la salud y bajando los niveles de escolaridad, porque como quiera, si vive aquí, me va a bajar los niveles de todo. Si yo no soy solidario con él. ¿Te daña el per cápita? Me lo daña. Entonces, pero ahí hay mucho fake news, y mucho enfoques erróneos. Por ejemplo, ningún niño de nacionalidad dominicana ha sido desplazado por un alumno de nacionalidad. No, pero yo tomé estos días, y lo tengo allá en mi oficina, un periódico que dice: no hay cupo para los niños dominicanos por preferir darle cupo a los haitianos. Será un mandato de la comunidad internacional. Asimismo, el periódico imprime eso. Bueno, a veces lo pone hasta como titular. Bueno, Ramón, pero tú sabes que en el país hay personas que promueven y hay periodistas y medios de comunicación que entienden que eso es una noticia que tiene fundamento, cuando en realidad no lo es. Ahora, yendo al meollo, a la sustancia, al núcleo del asunto, tú tienes que en determinados territorios, lo que nosotros llamamos en distritos, la frontera, yo me supongo hay que mayor densidad. Yo me supongo que deben haber escuelas donde casi predominan. El porcentaje de alumnos haitianos es mayor que en otros territorios. En la frontera y en otros lugares, por supuesto que tú te vas a encontrar ese fenómeno. Ahora, volvemos al parámetro que yo te mencionaba hace un rato: cantidad promedio de alumnos por aula. Miren, vamos a hacer una pausa y entonces estaremos en mejores condiciones para ya dar un cierre en la mitad que nos queda de este programa de Sabiduría Popular, que hemos querido presentarle al pueblo dominicano estas respuestas dadas por los propios viceministros, porque el ministro es el buque insignia, es el inspirador de muchas cosas, pero en realidad estos señores son los que tienen la carga encima de sus lomos, y no es que sean asnos, sino que son los caballitos de trabajo a diario de los ministerios. Vamos a hacer esta pausa y al retorno pues tendremos con ello respuestas extremadamente importantes. Sabiduría en vivo. 4 cosas que no sabías de Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica. ¿Sabías que Robert Oppenheimer fue un laureado científico estadounidense con una destacada participación en la creación de las primeras bombas atómicas de la historia? Fue un estudiante prodigio desde su época universitaria en Harvard. Era políglota, hablaba 6 idiomas, además de su inglés natal: griego, latín, francés, alemán y holandés. Usaba la lectura como una especie de terapia. De su libro favorito, Bhagavad Gita, sacó su famosa cita: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. El responsable del proyecto Manhattan, el general Leslie Groves, creador del Pentágono, lo designó como director científico de la creación de la bomba atómica. Robert estuvo casado con Catherine Kitty Poening y tuvo 2 hijos, Peter y Catherine, a los cuales se dedicó por completo luego de sus labores científicas. Profesaba un genuino patriotismo, aunque fue apartado por el gobierno de toda responsabilidad científica debido a que se le acusó de simpatizante del comunismo. ¿Sabías que Oppenheimer pasaba sus vacaciones en un lugar apartado de Nuevo México llamado Los Álamos y que fue allí
donde recomendó hacer la primera prueba nuclear de la historia. Luego de ver los resultados de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, se arrepintió profundamente y se opuso a la proliferación de este armamento. Su historia fue contada en la novela Prometeo Americano, la cual fue recientemente adaptada en la película ganadora del Oscar dirigida por Christopher Nolan, Oppenheimer. Oppenheimer se retiró de la vida pública en las Islas Vírgenes debido a una enfermedad en su garganta y murió en 1967. 4 cosas que no sabías de. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Educar un pueblo, conducir las políticas educativas de una nación en medio de la libertad, en medio de un sistema democrático. La gente dotada del poder en las redes, porque no nos hemos puesto a analizar esto, pero hace 40 años que el 60% de la población del mundo era menos ciudadana de lo que es hoy. Porque las redes en los últimos 20 años le ha dado poder a la gente. Aún el más infeliz, el menos pudiente, el más carente, el que se sentía más frustrado, el que no tenía voz, hoy tiene su página en una de las plataformas y entonces es todo un escritor de artículos, dador de entrevistas, tienes un blogger. Bueno, vaya usted a ver. ¿Qué significa eso? Ejercicio de poder, empoderamiento. Eso significa que se es más ciudadano que nunca. Y esto tiene una importancia extraordinaria, porque ahora el ciudadano es más exigente que antes. Él sabe más cosas del Estado que antes. Y entonces se cree también más dueño del Estado. Sabe exigir más, exige más. Todo esto lleva a los dominicanos a que cuando un planteamiento clásico, pero ¿y qué hace este ministerio? ¿Qué hace este ministro de Educación? Que no resuelve los problemas. Porque aquí, antes de que se abran las clases, debe incluso rendirse un informe escuela por escuela y decir cuán bien dotadas están esos templos de la enseñanza, que eso es lo que es una escuela. Entonces, mi pregunta ahora van, ¿qué se ganaría en medio del diseño de un nuevo plan de decenal? Sin planes es como andar en un barco sin una brújula. Y sin timón. Y sin timón. Entonces, yo me pregunto, ¿estaremos conscientes los dominicanos de lo que es ser ministro de Educación? ¿Lo puede ser cualquiera? ¿Qué usted opina? No puede ser cualquiera, no puede ser cualquier persona. Se requiere tener conocimiento del área, se requiere tener competencias gerenciales, se requiere tener capacidad para lidiar con una serie de situaciones conflictivas y en medio de todo eso se requiere la oportunidad para ser exitoso en las políticas educativas que se impulsen. Por tanto, dijimos al principio de este programa que la maduración de las políticas educativas no se logran de un año a otro. Significa que hay que esperar el tiempo oportuno para que suceda el resultado que buscamos. Y le quiero poner un ejemplo.
un niño que empieza en este preciso momento, el año escolar, para que aprenda a leer y escribir, se requieren 3 años mínimos. 3 años mínimos. Si en ese periodo no se le enseña adecuadamente para que ese niño desarrolle esa competencia, cumplido esos 3 años, usted no va a lograr el resultado. Y lograr ese resultado implica tener una fortaleza, una dedicación para que todos los actores que intervienen, para que ese niño aprenda a leer y a escribir en esos 3 años, converjan en un solo interés común. Por tanto, las políticas educativas, cuando hay cambio frecuente de la misma y de los funcionarios, nosotros podemos cambiar, pero la sociedad tiene que empoderarse de esas políticas educativas para que continúe el proceso. De tal manera, ingeniero Alburquerque, que creo que hemos madurado en saber que necesitamos seguir avanzando y tener gente competente. Y le quiero poner un ejemplo a propósito de lo que usted decía, otro ejemplo. El sistema educativo dominicano está organizado por regionales, distritos y centros educativos. Regionales, distritos y centros educativos. Son los niveles territoriales jerárquicos. El centro educativo es la escuela. Es la escuela. Si yo iba por un territorio que es gestionado por un distrito educativo y me encontré con 2 grandes liceos. Uno estaba impecable, a una distancia de 5 kilómetros, y el otro estaba bastante maltrecho, bastante descuidado. ¿Qué pasa cuando la población ve que ese centro, el que estaba descuidado, dice, el ministro de Educación no está haciendo su trabajo? Pero ¿cómo es posible si en esa distancia de 5 kilómetros uno está en perfectas condiciones y el otro está... no el ministro, no el que no está haciendo el trabajo de usted. Exactamente. Porque usted es el supervisor. Exactamente. O el director del centro. Nosotros decimos que el ministro o la ministra de Educación es el director del centro. Máxime, ingeniero, cuando el Ministerio de Educación le transfiere a esos centros los dineros para el mantenimiento. Y lo hacen siempre. Todo el tiempo, todo el tiempo. Es decir, puedo decir que no hay una escuela, si hay una escuela por ahí descuidada, es que hay una anomalía con los recursos que le transfieren. Quizá el término anomalía no sería el más apropiado, pero sí un problema de gestión. Pero algo. Un problema de gestión. Incluso cuando nosotros llegamos encontramos que habían distritos... Pero yo usé el término anomalía por ser inofensivo. Sí, porque, claro, es que se puede interpretar, lo hay también, conductas indebidas, indelicadezas. Pueden aparecer casos, pero nosotros estamos... Es decir, no se está siguiendo las normas de gestión que se establecen. Por ejemplo, eso implica que la autoridad local se empodere de que su responsabilidad de mantener el centro limpio es de él, no es del director distrital directamente, o del director regional, o del viceministro, o del ministro. Es un conjunto de prácticas directamente para lograr eso. ¿Qué estímulo tiene un director de una escuela? Porque antes el sueldo de un director de escuela y el de un maestro era casi igual. Ahora, ¿cómo es? Esta gestión ha dicho, el funcionario más importante del Ministerio de Educación es el director de la escuela. Pero claro. Y en función de eso, el salario del director de la escuela está diferenciado y se ha aumentado 3 veces en estos 2 últimos años para que el director de la escuela se sienta... Un director de escuela gana 100,000 pesos. Hay que ganar más de 100,000 hasta más pesos. puede ganar. Más de 100,000 pesos. Porque también, Ramón, está asociado
al salario de los docentes y sobre todo en estos casos de los directores. Sí, pero yo para usted le tengo la pregunta de los padres y amigos y tutores. ¿Cuál es el rol? Porque yo entiendo que la mejor forma de involucrar la sociedad a las escuelas, sin cuya participación es poco menos que una ilusión, claro, tener escuelas de calidad. ¿Cómo funciona eso en este ministerio? Bueno, en esta gestión se le ha dado un impulso enorme a las entidades descentralizadas, a las juntas descentralizadas. Y las juntas descentralizadas existen en los 3 niveles, en el nivel regional, distrital y del centro educativo. En el caso del centro educativo, que es la unidad básica... Hay regional, provincial y distrital. No, una regional puede abarcar más de una provincia. Más de una provincia, claro que sí. Y un distrito educativo, más de un distrito más de un político. Las juntas distritales y sobre todo las juntas de los centros educativos, mi querido amigo Ramón, son juntas como lo prevé la ley, o sea, son juntas con personalidad jurídica. O sea, un centro educativo puede, con los estatutos y toda la documentación legal de la junta directiva, abrir una cuenta bancaria. De hecho, ahí más de la mitad de los centros del sistema tienen cuenta bancaria. Y ahí el ministerio le deposita los recursos de que hablaba Oscar un segundo para el mantenimiento del centro, de la infraestructura del centro. Y para que tengas una idea, en esta gestión, la cantidad de recursos que se asignan a esas juntas descentralizadas de centros educativos. ¿Cómo que se llaman juntas? Descentralizadas de centros educativos. ¿Le puede explicar un poco el concepto pero en términos monetarios y financieros, en esta gestión, la cantidad de recursos transferidos a esas entidades se ha duplicado. Estamos hablando ahora de que del 4.2% del presupuesto está en sentido general transferido a la Junta descentralizada. Entonces, pudiera decir que los padres, amigos y tutores se están incorporando, participando. Pero están al nivel de participación que deberían tener. Siempre es mejorable. Siempre tú podrás mejorar. Ahora, lo que tenemos que saber es que mientras mayor involucramiento tienen los padres y la comunidad, porque esa es la comunidad, ¿verdad? La comunidad alrededor del centro, mientras más se involucran, mayor es la eficiencia del centro educativo. Vamos a ver. Y mayor es el aprendizaje y los resultados del centro educativo como entidad. Pero entonces hay que reclamarle eso a la sociedad dominicana. Bueno, la ley de educación establece que hay 2 organismos de participación alrededor de la escuela para la gestión de la escuela. La Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, que usted... Tradicionalmente esa asociación se ha encargado de ver cómo está el aprendizaje de sus hijos, qué cosas pueden hacer por la escuela. Pero al mismo tiempo está la Junta de Centro, la Junta de Distrito y la Junta de la Regional. Es un organismo veedor de lo que está pasando en el centro para contribuir a la gestión del centro. Ahora nosotros estamos iniciando un proceso de fortalecimiento de ese organismo fundamental que se llama la Junta de Centro, porque es el que va a velar, ingeniero, porque esos recursos que se le transfieren a los centros educativos se usen adecuadamente. Y que también participen en el proceso de que el centro haga su trabajo. ¿Quiénes componen la Junta de Centro? Bueno, normalmente el presidente del ATMAE y el secretario. Un estudiante, un líder comunitario, una persona escogida por la comunidad, para que ese grupo esté
haciendo que el centro se gestione como debería ser. Todos funcionan adecuadamente. Tenemos que reconocer que falta todavía mayor fortaleza para que ese organismo, reitero, veedor significa mirar lo que está sucediendo en ese centro y no solamente se preocupe por la administración de los recursos, sino que se preocupe en gran medida por los aprendizajes de los estudiantes. Otro aspecto que uno no se cansa de, que tiene que escuchar a diario, es que la gente se queja de que los colegios no tienen quien los regule y que aumentan la matrícula, el costo la de la matrícula cada año, que exigen tantas cosas. Para cualquier examen hay que pagar, para cualquier tontería hay que pagar. ¿Cómo anda eso? Eso, realmente, primero, eso es una falsa, de toda falsedad, que los colegios privados no están bajo la autoridad. Sí, pero el hecho de que puedan aumentar y que el ministerio nunca se ha oído, que el ministerio le haya dicho, ese aumento no va. Es que el ministerio no regula la tarifa de los colegios privados. No lo puede regular. Pero ¿quién lo hace? No, ese es un contrato entre los padres y eso los padres. Eso es mercado, eso es del mercado. Sí, pero que eso no es, eso es bueno. Sea, es educación privada. Es educación privada. Es educación privada. Entonces nadie lo regula. Lo que el ministerio la tarifa regula. No. Ahora, el ministerio regula el contenido y la regulación, explícalo. Sí, lo que el ministerio regula es que el currículo de ese el programa del colegio tiene que ajustarse a la programa y que todas las evaluaciones se hagan con el debido cuidado. Que la calidad. Pero es un contrato. Pero hay unas leyes que no se han derogado, porque yo fui legislador 16 años y sé que se aprobaron leyes y que no se han derogado, que están por ahí, que se le daba al ministerio la facultad de regular. La regulación de la educación privada será... digo la tarifa, porque la regulación del sistema educativo es parte del sistema educativo. Usted hablaba en su introducción de los sistemas educativos homólogos a nuestro. En Costa Rica, la educación pública es de mayor prestigio que la educación privada. Pero claro. ¿Sabe por qué? Entonces, porque se ofrece educación de calidad y nosotros estamos camino a eso. Entonces, esa situación de que no se regula el precio de la matrícula y todo lo que los colegios cobran, se va a disminuir en la medida que la calidad de la educación pública no llegará un momento en que será difícil mantener un colegio privado abierto a como yo veo que van las cosas, a pesar de algunos negativistas y todo esto, y pesimistas. Yo soy muy optimista. Yo pienso que en 8 o 10 años aquí las cosas van a cambiar. Las estadísticas que controla el Viceministerio de Planificación indican que hay una disminución muy marcada de los colegios privados. Claro, disminuyendo. Y de hecho hay muchos colegios privados que están cerrando, desapareciendo, y otros convirtiéndose en escuelas públicas. Claro. O sea, un colegio privado... ¿Pueden los colegios privados visitarlo a ustedes y... Pasa a un convenio en el que ese centro, bajo las condiciones que el ministerio dicta, por ejemplo, los alumnos ya ahí no pagan. O sea, el alumno, si cuando pasa a ser un centro público, el ministerio asume los gastos de ese colegio, pero los alumnos dejan de pagar. Entonces, esa modalidad, hay cerca de 300 escuelas públicas que surgen de esa modalidad. Que son gestionados por congregaciones religiosas, por organizaciones. Claro. Sí. Entonces, eso es un fenómeno que también va a ir. Hemos llegado al punto en que ustedes tienen la oportunidad de 3 minutos cada uno para cerrar esta participación que yo considero excelente. Pocas veces me he sentido tan profundamente satisfecho con la participación de nuestros invitados, de manera que sus 3 minutos. Número 1. O 2.
Porque lo que estamos haciendo en el Ministerio de Educación en este momento es lo que la sociedad reclama y lo que necesita el sistema educativo dominicano. Estamos ejecutando las políticas educativas que van a generar el resultado que todo dominicano y dominicana espera, que los estudiantes logren más y mejores aprendizajes. Y esa política sostenida en el tiempo lo vamos a lograr con el Plan Horizonte 2034, el nuevo plan. Muchas gracias. El viceministro Rolando Reyes. Gracias. Primero, gracias a Ramón Albuquerque por invitarnos a este tan importante y prestigioso programa. Es muy importante que la audiencia, la teleaudiencia de este programa sepa que la gestión actual del Ministerio de Educación está focalizada en, usando el instrumento del Plan Horizonte 2034, en aumentar la eficiencia y el impacto del 4% del PIB asignado a la educación preuniversitaria. Para eso son estos procesos de planificación de que hemos hablado aquí, los procesos de presupuestación que se hacen con transparencia y la debida rendición de cuentas. El Ministerio publica todos los datos de sus ejecuciones presupuestarias con la finalidad, el fin último, el impacto final de que toda la población mayor de 18 años posea 12 años de escolaridad efectiva. Bueno, al pueblo dominicano creo que tenemos que dedicarle más tiempo a estudiar los temas del Ministerio de Educación, porque es dedicarle tiempo al sistema educativo dominicano. Al inicio del programa dijimos que los dominicanos, la mayor expectativa la concentran en la educación de la familia, de sus hijos y los padres de ellos mismos. Yo recuerdo que mi madre, teniendo ya 82 años, me dice: ay, Ramón, aprovecha estos tiempos. Yo siento morirme, no por envidia, porque yo sé que todos los que vinimos al mundo vinimos a morir. Es lo más definitivo. Sino que ahora uno tiene tantos instrumentos de aprendizaje. Esa computadora que tú me regalaste, yo se la di a los 78 años. A mí me duele dejarla. Y es que el dominicano de repente, y tal vez así fue toda la vida, sabe valorar qué significa la educación. Bueno, siendo así, entonces dedíquese a darle seguimiento a lo más importante de nuestras vidas, la educación. Esperamos que así sea. Que así sea. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD.